todos los viernes. Me llamó mucho la atención la cava, no sé si tiene más material. Pero Julio, hablemos un poco de la cava, porque la cava fue construida por el profeta, según la fe y la tradición histórica de allá, fue construida por el profeta Abraham. Y la historia es la siguiente. Mira, ¿te acuerdas que Abraham tuvo como esposa a Sara? Sara no podía tener hijos, entonces Sara le entrega a una esclava que se llama Agar. Con Agar, Abraham tiene inmediatamente un hijo que se llama Ismael. Tras el parto, Sara, celosa, expulsa a Agar con Ismael al desierto. Y a punto de morir Agar con Ismael, se le aparece un ángel, y el ángel le dice, golpea el suelo. Y tan pronto golpea el suelo, surge agua, que es el famoso pozo Zamzam, y al lado del pozo Zamzam se construye la Meca. Cuando Abraham va a ese lugar, Dios, Alá, le dice y le pide que construya la Kaaba en ese lugar. La Kaaba es la casa de Dios, el lugar donde lo divino toca lo terrenal. Fue construida por Abraham, según esta tradición, y en un lugar que es tremendamente simbólico. Nadie sabe cómo es la Kaaba por dentro, pero ahora la vamos a ver, Julio. Vamos al tiro. ¿Está construida, está remodelada? La Kaaba es lo que es. ¿Pero es lo que hizo Abraham? Es lo que hizo Abraham. No, después no le metieron maestro, digamos. No la restauraron, porque claro, después de Abraham, ¿ya? El politeísmo de la época, ¿ya? La invade. Y la Kaaba estuvo en un momento dado con 360 ídolos de piedra en ese lugar, ¿ya? Pero claro, cuando llega Mahoma, después del siglo VII, vuelve al monoteísmo y vuelve a la tradición abrámica. Pero ¿sabes qué? Te invito a ver inmediatamente la Kaaba, porque esta es la Kaaba por dentro. Esto es obviamente una representación. Y claro, no hay nada adentro que te pueda impactar, pero es el lugar que concentra las mayores oraciones del mundo islámico y del mundo en general, Julio. Claro. ¿Te das cuenta? Este es el lugar más sagrado del Islam y afortunadamente tenemos estas representaciones en 3D. Es un pequeño cuadrado nomás, ¿no? Así es un cubo. Me hace mucho sentido, sí. Más allá de lo barroca, que son algunas... Ahí está lo que rodea la Kaaba, ¿no? Claro, lo que rodea la Kaaba, y estas imágenes que vienen se han filtrado gracias a los corresponsales extranjeros. Esta es la Kaaba por dentro, Julio. Lo mismo que vimos. Qué buena imagen. Así es, Julio. Y estas son para que todas nuestras personas conozcan esta tradición de un mundo. Mira, los musulmanes son alrededor de 1.200 millones de personas que centran todas sus oraciones y sus creencias en este lugar construido por Abraham y que está al lado del pozo. En la punta oriental de la Kaaba está la famosa piedra negra, Julio. La piedra negra es un meteorito o es una piedra meteórica que según la tradición también fue entregada por el ángel a Abraham y que fue depositada en ese lugar. Pero es una piedra que, según la tradición, viene del paraíso. Y no tanto del paraíso terrestre, sino que del paraíso celestial. Y esta es, afortunadamente el director, que viene al tiro, esta es una gráfica, es un boceto de lo que es la piedra sagrada, la piedra negra que está por dentro. ¿Sabes qué? Mira, si todos los occidentales... Vamos a comenzar en este minuto a desentrañar el gran enigma de la Meca. Y para eso hemos traído hay una clave, Julio. ¿El número áureo? ¿Y cómo sabe? ¿Se lo sopló también el señor director el número áureo? Sí, yo soy muy leído. El número áureo. Es que tuve una amiga musulmana. Sí, Julito siempre preparado ¿Le para... suena el 1,6? Sí, Julio. Porque para desentrañar el enigma de la Meca, el número áureo es la clave. El número áureo es una proporción que se da entre dos partes de una recta, donde la parte más pequeña cabe 1,618 y periodo es la parte más grande. Pero es tan mágico y divino este número, porque también está presente el número áureo en los caracoles, la formación de los caracoles, en las plantas, en las hojas de los árboles, en los mismos troncos de los árboles, en la proporción del cuerpo humano. Por lo tanto, para desentrañar el enigma, vamos con el siguiente video. Atención ustedes en la casa, ¿sí? Vamos a desentrañar el enigma, ¿no es cierto?, sí, de la Meca. La naturaleza, el universo está construido con el número áureo, o lo podemos descubrir en los copos de nieve, por ejemplo, los cristales de nieve, en las formaciones de la galaxia, en la pirámide de Egipto. ¿Te acuerdas del año pasado cuando la vimos? El número áureo, las pirámides fueron construidas con el número áureo, que es el 1,618 y el periodo infinito, porque es un número irracional. Pero el número áureo está presente en la formación de nuestro cuerpo. Y todas las personas que tengan una regla la pueden medir, ¿ya? Aquí vemos algunas proporciones que son gráficas de este número mágico. Las proporciones, por ejemplo, de los pies al ombligo y del ombligo a la cabeza es el número áureo, ¿ya? La cara también está construida, creada con este número divino. Y estas son las proporciones. De la nariz a la boca y de la boca a la pera, la relación áurea. La relación entre la boca
y los ojos, digamos, número áureo. Es fantástico, Julio. Esto fue es el llamado número Phi, griego antiguo, el número Tau, 1,10. Esto fue descubierto el número áureo hace miles de años. ¿Ya? Mira estas ¿Y proporciones. cómo llega a ser tan preponderante en esta religión? Eso es lo que vamos a ver. Mira cómo está construido el cuerpo humano, Julio. Las proporciones, el brazo con respecto a la parte anterior, las falanges construidas con el número áureo. ¿Ya? Y ahí está la pregunta, Julio. Porque esta es la clave. Siempre hay una clave científica. Este número áureo está presente en la Kaaba. Está presente en la casa de Dios y en el Corán, como lo vamos a señalar. Por lo tanto, Julio, esta es la clave, ¿ya? La clave es darnos cuenta de este número áureo, de reconocerlo, que la proporción, por ejemplo, de acá con respecto a la boca, la proporción del número áureo te da 1,618 y tanto. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí está el punto. ¿Por qué la Meca es un punto central en la tierra entera? El tesoro que hay en la Meca es un tesoro divino, Julio. Y se reconoce, ¿sabes cómo? Esto es fantástico porque es descubrimiento reciente. Por eso son nuestros archivos, Julio, únicos. ¿Ya? Pues bien, cuando tú... Recuerda que Dios, Alá, le pidió a Abraham construir la Meca en ese lugar exacto de la tierra. ¿No, verdad? Pues bien, Julio, si tú tomas una línea, digamos, del polo norte y la extiendes hacia la Meca, la distancia del polo norte hacia la Meca son 7.631 kilómetros. Yo no me di porque afortunadamente tenemos estas herramientas computacionales actuales con la Tierra, entonces, pero son del polo norte a la Meca son 7.631 kilómetros. Y de la Meca al polo sur son 12.348 kilómetros. Si tú divides estas dos proporciones, te da el número áureo. Es decir, la Meca fue construida en la tierra, en un lugar dorado, en un lugar divino, Julio. Explícame cómo se logra eso. ¿Es el único lugar que está? Hasta el momento sí, es el lugar por eso cuando uno, en la tradición oral siempre dice la Meca. En la Meca está como el centro, el núcleo. Pues bien, fue un lugar señalado por Dios para construir la casa de Dios, que es el punto, según la tradición, donde lo divino toca lo terrenal. Y lo explicamos bien en el siguiente video, Julio, que es el gran enigma de la Meca. Algo maravilloso, Julio. Ahí está ubicada la Meca. Y como lo señalamos, si tú extiendes una línea hasta la Meca, del polo norte y después hasta el polo sur, las proporciones son las que te señalé. 7.631 kilómetros del polo norte a la Meca y 12.348 kilómetros de la Meca hacia el polo sur. La proporción divina, Julio. La proporción áurea. Explícame quién hizo eso si no Dios, pues, Julio. Dios que se le reveló a Abraham. Y que le dijo que ahí construyera la Meca. Y ahí. Esa es la casa de Dios. Claro. En la Kaaba. Efectivamente. Y particularmente desde la Kaaba. En la historia, ¿quién es la que... Agar. Agar. La primera, digamos, la primera mujer que tiene hijos con Abraham. Y aquí también son algunas, con el mapa de la tierra también da la proporción áurea. Y aquí viene lo fantástico, Julio. Porque desde la Meca, ¿ya? Claro, es el punto donde peregrina la gente, ¿ya? Pero al mismo tiempo, Julio, ha sido medida una radiación, una onda que surge de la Kaaba y que se extiende hacia el cielo. Es algo fantástico, Julio. Mira, imagínate millones de personas que son seres electromagnéticos, juntando su energía en torno de la Kaaba, y como te señalé, Julio, lo que vamos a ver ahora es el gran enigma. Es algo maravilloso verlo como nosotros que estamos aquí tan lejos. La mayor concentración humana de la Tierra. Y claro, la gente comienza a girar. ¿Y qué es lo que sucede, Julio? Que desde la Kaaba se ha medido que surge una onda, una radiación que se eleva y que se dirige, Julio, al centro de la galaxia. En el centro de la galaxia, ¿te acuerdas lo que hay? Ahí está la divinidad, Dios. Y según la tradición, ahí está la Kaaba divina, Julio. Es decir, hay una conexión desde la Kaaba terrenal a la Kaaba divina. A la Kaaba divina ubicada en el centro de la galaxia. Y para que cerremos, recordemos que en el centro de la galaxia está, como los mayas lo decían, Hunapku, el único Dios dador del movimiento. Pues ha sido medido, Julio, que hay una conexión entre la Kaaba
y el centro de nuestra galaxia, Julio. El gran enigma de la Meca. Impresionante el doctor Radovich. Un aplauso para el doctor. Increíble. Por suerte es viernes y ya está con nosotros el señor de los enigmas, de los archivos. ¿Usted quiere aprender hoy día? En la televisión nunca se aprende. Siempre los contenidos pasan de largo. Se podrá reír, los podrá escuchar. En cambio acá, todos los viernes, siempre aprendemos algo con el doctor Radovich. Misterios, enigmas y mucho humo en la columna de el doctor Radovich. Doctor, cada día con más humo, ¿ah? Lo veo. Oye, y a mucha gente le gusta el humo. Le gusta a mí me mucho. encanta. Oiga. Y lo piden allá, los innombrables piden el humo. El humo, ¿no? La Eso. gente en la casa me dijo durante la semana, el fin de semana pasado, doctor, que le había encantado todo el tema del Islam. Sí. Y a ver si podíamos ahondar. Y tengo entendido que vamos a hablar sobre la vida de Mahoma hoy día un poco, ¿no? Sí, Julio, porque recordemos ¿Mahoma o que... entero? Mahoma, Sí, Mahoma. ya, Mahoma. Recordemos que vimos con Dubái la joya del Islam, en la Meca, que es el corazón del Islam. Y hoy día vamos a hablar, en el fondo, de la creación del Islam. La creación del Islam tiene directa relación con Mahoma, con el profeta Mahoma. Porque mira, Julio, es muy importante que todos sepan que las culturas se crean. Y se crean con los hombres imprescindibles, los hombres únicos, que son los profetas. Son aquellos hombres dentro de una cultura que tú nunca olvidas cómo se llamaba. Piensa tú, Jesús, más o menos. Por lo tanto, nos situamos en el siglo VII de nuestra era. O ¿ya? sea, ya Mahoma no existiendo, digamos, empieza a crecer su obra, ¿no? Claro, o sea, Mahoma, lo que pasa es que la creación, la verdadera, lo que hace Mahoma como construcción, uno no tenemos que situar en el siglo VII, en el 600 y tanto. Claro. Porque Mahoma, Nació en el 500, pero en el 600 era apogeo y después su obra crece, Claro, porque él ya no, claro que sí. no existe, empieza a crecer de manera impresionante. Claro, entonces hay que saber una cosa, porque dentro de todos los grandes profetas que existen en la historia de la humanidad, Mahoma es el único profeta donde combina y llega a una máxima expresión el genio religioso, por un lado, y el genio político, por otro lado. Es diferente, por ejemplo, a Jesús y a los otros. ¿Por qué? Porque, por eso mismo, porque en Mahoma se igualan estos dos genios, ¿ya?, de la época. Occidente, el Imperio Romano de Occidente había caído. Roma, la capital, había caído. El Imperio Romano de Oriente, con la capital Bizancio, Constantinopla, tenía importancia. Los persas, por otro lado. En América, por ejemplo, los mayas ya estaban, de alguna forma, ya consolidando su poder. Es en este escenario que nos tenemos que situar en pleno desierto de Arabia, Julio. Un desierto, ¿ah?, donde había escasez, donde el agua, uno no dimensiona el valor que tenía el agua en aquel tiempo, porque el agua diferenciaba lo que es la vida de la muerte. Claro. ¿Ya? Había escasez, mucho nomadismo y tribus beduinas. Y las tribus beduinas eran politeístas. Cada tribu tenía un ídolo al que veneraban, ¿ya? Es en ese escenario cuando aparece y nace Mahoma en el 569. Recuerda una cosa, Julio, porque nosotros vamos a ver algunas imágenes como estamos viendo de Mahoma acá. No se suele representar a Mahoma con el rostro descubierto, ¿ya? Sin embargo, nosotros hemos traído algunas imágenes que son pintura, en el fondo, de Mahoma con el rostro, digamos, mostrando el rostro como esta, pero en general no se representa a Mahoma con el rostro descubierto, ¿ya? Eso hay que señalarlo. Antes de partir con todo esto, porque como dijimos, es en un contexto arábico, de desiertos, de escasez, piensa tú que la Meca es donde nace Mahoma. Y la Meca es en realidad un gran punto de encuentro entre el comercio de Bizancio, de los persas, pero también con el comercio de China y con los bazares también que hay en la India. Es en ese ambiente donde aparece Mahoma. Y si quieres, Julio, partamos de inmediato, señor director, con el primer video para ir introduciéndonos en la vida de Mahoma. ¿Te parece, Julio? Por favor, la infancia de Mahoma. En la infancia de Mahoma, ¿ya? Y aquí un poco, estos son imágenes del desierto, en el siglo VI, VII, piedra ahí, para venerarlos. Entonces, claro, es un mundo politeísta, ¿ya? Mahoma, que nace en el 569, su padre y su madre lo mandan a digamos, con una tribu beduina. Entonces se hace un mercader, un comerciante. Y el tío, mira, Mahoma pierde sus padres y queda huérfano a los 6 años, de padre y madre. Y es un tío que lo acoge y lo hace, digamos, le enseña todo lo que es la vida árabe del nomadismo. Y también con su tío aprende a defenderse y aprende de armas, Julio, porque eso es clave. Mira, si uno puede sintetizar para ir comenzando, introduciéndonos con todo esto, en Mahoma confluye la revelación divina, la filosofía y la espada, Julio. Eso es Mahoma y, de alguna forma, en base a estos elementos, va a crear esta gran cultura. Era pequeño, queda huérfano, y eso lo impactó mucho a él, en el sentido de que fue muy sensible a la situación que vivían los desposeídos de ese momento, a los huérfanos, porque la vida de los árabes era una vida familiar y de clanes.
Entonces el que quedaba huérfano quedaba un poco desamparado. Pero al mismo tiempo, Mahoma, de alguna forma, esto lo invirtió. Y se dice muchas veces que en realidad Mahoma tuvo muchos padres y muchas madres cuando era muy chico. Y es en ese momento cuando aparece lo que se llama el primer milagro, la primera aparición, según la tradición, del ángel Gabriel a Mahoma, que fue cuando era muy pequeño. Se cuenta que baja el ángel Gabriel, le abre el pecho a Mahoma, le saca el corazón a Mahoma y le arranca un coágulo que era la representación de la tentación de Satán. Y, según la tradición, el ángel Gabriel lava el corazón en una vasija de oro y le vuelve a instalar el corazón a Mahoma, ahora libre de la tentación y de los ídolos de Satán, ¿ya? Es en ese momento, Julio, donde va creciendo, se va adaptando, y yo creo que lo mejor para conocer la revelación, porque la revelación de Mahoma ocurre a los 40 años, cuando se le aparece por segunda vez el ángel Gabriel, y tenemos un video para ir recordando un poquito la vida de Mahoma, que es el siguiente. Mahoma, acuérdate, mira, fue pastor, ¿ya? Fue mercader, y fue mercader que llegó incluso de la Meca hasta Damasco. Era una persona que podía, de alguna forma, conversar con muchas personas, y con muchos tipos de personas distintas. En ese sentido era bastante amigable, y se le daba bien resolver los problemas de las personas. Es decir, muchas veces era un mediador. Un árbitro. Un árbitro. De hecho, ocurre un acontecimiento que es, restauran la Kaaba, los jefes de las tribus, de los clanes de la Meca, y comenzaron a disputar por quién iba a poner la piedra negra de nuevo en la Kaaba. Y estuvieron al punto de llegar a la violencia, y aparece Mahoma. Y dice, compartan los cuatro este gran honor, ¿ya? Ahí comienza Mahoma, porque aquí mira, justo en esta película vemos un poquito la vida, y claro, Mahoma resuelve ese conflicto, y cuando lo resuelve, los cuatro jefes de los clanes le otorgan a él el honor de volver a poner con sus manos la piedra negra en la Kaaba, ¿ya? Eso es tremenda. Mira, esta es una representación de aquel momento histórico en que Mahoma concilia. Desde ese momento se le comienza a llamar a Mahoma Al-Amin, Mahoma, el que inspira confianza, ¿ya? Y aquí está un poco, son los cuatro jefes que llevan la piedra negra que viene del paraíso, ¿te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Pero le dan el honor a Mahoma que ponga la piedra en la Kaaba. Poco tiempo después, Julio, ocurre la revelación. Sucede que Mahoma, a los 40 años, va fuera de la Meca. Cerca de la Meca hay una cueva que se llama la cueva Hira, ¿ya? Y en la cueva Hira, según la tradición, se le aparece por primera vez, por segunda vez en el sentido de que la primera vez es la que contamos, pero se le aparece el arcángel Gabriel en esta cueva, o sea, esta es la representación, y le dice, en el fondo, que desde ahora hay un mensaje de Dios y que Mahoma es el encargado de llevar este mensaje de Dios a la humanidad, y en especial al pueblo árabe, ¿ya? ¿Qué es lo que enseñó Mahoma? Enseñó muchas cosas, y no vamos a entrar en los detalles de la doctrina porque vamos a ver la vida, pero en el fondo el gran mensaje era que había que amar a un solo Dios en un mundo politeísta, Julio, ¿eh? Por lo tanto, mira, si el señor director puede poner una foto que trajimos, la foto siguiente, señor director, que es precisamente la cueva Hira donde ocurre la revelación. Esta es una representación del arcángel Gabriel y esta es la cueva Hira. Esta es, según la tradición, donde se le aparece el arcángel Gabriel a Mahoma. Hoy día me imagino que es un centro turístico. Por supuesto. Recuerda que son lugares santos protegidos por el monarca, el gran sheikh y rey de Arabia Saudita. Son lugares sagrados, son protegidos, y en realidad los no creyentes, es decir, los no musulmanes de alguna forma, es muy difícil llegar a esos lugares. Pero ahí está, Julio, para que toda la gente lo conozca, la cueva Hira, el lugar donde el arcángel Gabriel se le presentó a Mahoma. Pues bien, aquí comienza la segunda gran parte de la vida de Mahoma. Porque claro, Julio, ¿qué es lo que sucede? Él comienza a predicar, ¿ya? Ya comienza a predicar el monoteísmo, ¿ah?, en un mundo politeísta. Los judíos y los cristianos estaban más lejos y eran los primeros monoteístas de alguna forma, pero en ese mundo todavía había politeísmo. ¿Y qué es lo que sucede? Que comienza a tener muchos discípulos Mahoma, pero al mismo tiempo comienza a tener grandes enemigos en los jefes de las tribus de la Meca. De hecho, durante los primeros años fue humillado Mahoma. Se salvó le tiraban piedras. ¿Por qué? Por decir el mensaje que le había ordenado el arcángel Gabriel. Lo escupían. Le tiraban verdura podrida. ¿Ahí es donde él huye a Medina? Eso es la causa de que huya a Medina. Después, Julio, también le tiraban estiércol de camello. Y la más tremenda humillación que recibió Mahoma fue que, orando en la Kaaba, llegaron unos esclavos pagados y le tiraron placenta de oveja en la nuca a Mahoma. Ese acontecimiento es la más terrible humillación que puede recibir un árabe. Y claro, finalmente, como Mahoma aguantaba todo esto y seguía enseñando,
lo mandaron matar. Claro, no lo mataron, pero todo eso dio pie a la égira o a la huida de Mahoma de la Meca a Medina. Si quieres, vamos con el... Vamos a ir al video, pero antes... no le damos tiempo porque la huida ocurre, por los motivos y las causas que vimos, ocurre el 16 de julio del año 622. Mira. Cuando Mahoma, por todos estos motivos de injuria, de haber predicado, recordemos que él había predicado y tenía muchos seguidores, pero la Kaaba era un lugar en ese momento politeísta, en el sentido de que todos los jefes de los clanes llevaban sus ídolos ahí y se veneraban esos ídolos. Y Mahoma predicando lo contrario, ¿te das cuenta? Lo llegaron, incluso... muchos seguidores comenzaron en ese momento, un poquito antes de la égira, a escribir los primeros manuscritos del Corán, Julio. Coranes que se escribieron, pero ahí comenzaron a escribirse el libro sagrado, y que lo hacen tomar sus cosas y llevarse junto, digamos, él lideraba a todos los musulmanes que emigraron y que se trasladaron a Medina. Como vemos aquí, hasta ese momento se seguía creyendo en los ídolos, pero poco a poco, se fueron coludiendo y claro, hicieron de alguna forma, la huida a Medina es tremendamente significativa del año 622 porque también marca el inicio del calendario musulmán, ¿te das cuenta? Por lo tanto, hoy día, si nosotros sumamos y restamos, estamos como allá se está en el 1392. Pues bien, Julio, cuando llega a Medina, Mahoma redacta, o más bien dicho, publica lo que se llama la Constitución de Medina y transforma a Medina, que era una ciudad que estaba a 350 kilómetros al norte, la transforma en el primer estado islámico de alguna forma, ¿ya? Termina aceptando desde el principio a los judíos, que eran monoteístas, a los cristianos, que eran monoteístas, previo pago de ciertos impuestos, pero los acepta. Sin embargo, tan pronto va consolidando el poder en Medina, los conflictos con la Meca politeísta se desatan, Julio. Y a eso le llamamos la guerra de la época, ¿no? La guerra de Mahoma. Mira, a mí me tocó estar, Julio. Vamos viendo el video, el doctor relata, ¿le tocó estar dónde? De ahí te lo cuento, Julio, porque mira, esto es ya Mahoma en Medina. Este amigo, discípulo, Bilal, fue el primero que llama a orar por Mahoma y por los musulmanes. Pues bien, tan pronto comienza a generar, su estado, se comienzan a armar, como muestra esto, para luchar contra los infieles. Los infieles eran, en el fondo, todos los que rendían culto a diferentes dioses y a ídolos. Y se desata, Julio. Mira, Mahoma estuvo, de alguna forma, en su vida hubo 50 batallas en las que estuvo, de alguna forma, Mahoma ahí. Mahoma directamente participó en 25 batallas. La más importante de todas es la batalla de Badr del 15 de marzo del 624, donde 300 musulmanes se enfrentaron a 1000 del ejército de la Meca. Y claro, triunfan los musulmanes con Mahoma y se dirigen a la Meca. Muchas tribus se sumaron a Mahoma porque, claro, dijeron, si vencieron a 1000, quiere decir que este Dios es muy poderoso y lo está acompañando. Por lo tanto, llegan a la Meca, Julio. Y la tradición decía que en las guerras tribales no había nadie que podía vivir. Todos los hombres eran asesinados y las mujeres y los niños entregados de venta de esclavos, ¿ya? Pues cuando llega Mahoma a la Meca, que incluso los de la Meca le habían confiscado sus propiedades, no solamente recupera, y claro, sino que, como muestra esto, perdona a la mayoría de los ciudadanos de la Meca. Pero lo que no perdona, Julio, es la veneración de los ídolos. Y los combatientes de Mahoma dan 7 vueltas a la Kaaba y destruyen todos los ídolos, Julio. ¿Ya? Mira, Julio. El fin del politeísmo. Fin del politeísmo. Este acontecimiento de la destrucción de los ídolos es equiparable a la destrucción de las tablas de la ley por Moisés en el Sinaí, a la expulsión de los mercaderes y de los comerciantes del templo de Jerusalén. En el islamismo, la destrucción de los ídolos es equiparable porque impactó mucho. Imagínate que los ancianos, las tribus, durante años y durante toda la vida veneraron los ídolos y Mahoma los destruyó. Julio, de esta forma se consolida y se instaura, por un lado, el monoteísmo en la tierra, pero por otro lado, se funda un imperio, que es el imperio islamista, que va a ser el más extenso de todos los de la tierra. Vale la pena recordarlo, la vida de Mahoma, porque, tú sabes, estamos en estos archivos del Islam, Julio. Claro que sí, cuando se hace tan, además, coyuntural por todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Un aplauso para el doctor Radovich, señores. Nosotros vamos a arrancar con un invitado espectacular de los días viernes. Él es nuestro doctor, es nuestro, es único, es el doctor Radovich. Misterios, enigmas y
mucho humo en la columna de el doctor Radovic. Espectacular, doctor. Bueno, hoy día sí que el humo se hizo presente para hablar de enigmas, para hablar de secretos, Sí. para hablar de archivos que nos prometió que abriría esta semana, porque esta semana estaba muy ansioso, porque tengo entendido que íbamos a hablar de la Meca. Así es, Julio. Vamos a abrir hoy día, siguiendo con nuestra columna de la semana pasada, el gran enigma de la Meca, de el corazón del Islam, de la ciudad santa donde nació el profeta Mahoma, que crea el Islam. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hoy día lo vamos a desentrañar. ¿Qué hay detrás de esta ciudad? Que está en Arabia Saudita y que tú sabes, uno dice, la Meca es como el núcleo de todo, ¿te das cuenta? ¿Dónde está Arabia? ¿Podemos irnos enchufando? Vamos inmediatamente. ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando de Arabia Saudita, la gran península arábica, el gran desierto de Arabia. Y aquí está la Meca, ahí está el lugar central de la Meca, ¿ya? Recordemos que Riad es la capital. Estamos hablando de un país de unos 30 millones de habitantes, que es una monarquía absoluta, gobernada por Abdallah bin Abdelaziz. Ese es el que la lleva ya, el gran rey de allá de esta monarquía es Abdallah bin Abdelaziz. ¿Cómo ¿ya? le dicen? El rey, el sheik, el califa. Le dice ¿ya? Lucho la casa, pero eso da lo mismo, ¿no? Claro, da lo mismo. En todo caso, es una monarquía absoluta y es donde la ley islámica, de alguna forma, es mucho más estricta y ortodoxa, a diferencia de Dubái. Dubái es más relajado en ese sentido, pero el centro está ahí, en la ciudad santa de la Meca, ¿ya? Antes de meternos de lleno, Julio, siempre es muy bueno hablar de las bases. ¿Cuáles son las bases del Islam? ¿Y por qué digo esto? Porque, mira, hay una ley, y esto es bueno para que los innombrables lo sepan, hay una ley contra todos aquellos medios occidentales que hablan injustamente del Islam. ¿Cómo? Así es. ¿Está como Putin? Más o menos, ¿ya? Entonces hay que tener mucha prudencia para hablar correctamente del Islam. ¿Y lo que hizo Putin? ¿Ya? Porque los problemas que tiene Estados Unidos con el Islam, tú lo sabes, etcétera. Bueno, pero eso es otro tema. Por lo tanto, las bases del islamismo para meternos son, primero, el Corán, que fue revelado a Mahoma por el ángel Gabriel. Segundo, son las tradiciones orales transmitidas por los imanes y los califas. Tercera base son los llamados 5 pilares del Islam, que son la plegaria a Dios, Alá, el ayuno, ¿La plegaria a Dios es la que se hace en la Meca cuando se mira? Claro, la plegaria es diaria, siempre a ciertas horas se ora hacia la Meca. Claro, esa es. El ayuno, la limosna, la profesión de fe y la peregrinación a la Meca. Es uno de los 5 pilares. Y la última base del Islam es la ley charia o ley islámica, que tiene aplicaciones bastante drásticas para lo que son nosotros, pero esas son las bases. Dicho esto, metámonos inmediatamente, porque para desentrañar el gran enigma de esta ciudad, tenemos que conocer la peregrinación a la Meca, porque ahí nos vamos a agarrar y vamos a ir conociendo. Así que, señor director, vamos a la Meca. ¿Tenemos la peregrinación de la Meca? Ahí está. Mira, esto es precisamente el centro de la Meca, ¿ya? Aquí son personas que van... Mira, la peregrinación a la Meca se da más o menos entre el mes de octubre, noviembre de nuestro calendario. ¿Ya? Y fíjate tú que dentro de los movimientos masivos de personas en el mundo, la peregrinación a la Meca es el mayor movimiento de personas en la tierra, Julio. Durante este mes de octubre, noviembre, durante la peregrinación, viajan a ese lugar y se congregan alrededor de 3 millones de personas. Es algo realmente impactante, como lo vemos acá. ¿Y qué hace la gente en la Meca? Mira, hay los 7 vueltas que dan en torno de esta especie de cubo negro que hay ahí. ¿Te das cuenta? Este cubo negro es... Ahí está. Ahí está. Ahí lo paramos. La gente se pega unas vueltas ahí.